lo que traerá la próxima actualización de MK Mobile ha sido revelado. Los próximos personajes, la nueva torre y demás cosas. Acompáñame en este video para conocer todo acerca de la nueva actualización 5.4 de Mortal Kombat Mobile. Me apoyaría un montón si dejas un like en este video y si todavía no estás suscrito te puedes suscribir, que me apoyaría un montón. Ahora sí, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con todo lo que nos revelaron acerca del contenido de la actualización 5.4 de MK Mobile. La verdad creo que es la mayor actualización en términos de contenido de la historia y también quizás sea la mejor de la historia. Tengo muchas ganas de probar todo lo nuevo que se viene. Vamos a comenzar con los personajes nuevos, que en esta ocasión no trajeron ni uno ni dos, sino que por primera vez nos van a dar 3 personajes nuevos. 2 personajes de diamante y un personaje de oro. El primer personaje de diamante y el principal de esta actualización es, como ya se había revelado, Spawn, bajo el título de Spawn Alma Atormentada. Primero que nada, el diseño se ve increíble y es el 6º personaje invitado de MK Mobile, ya contando con Terminator, el Joker, Jason, Freddy Krueger, Leatherface y ahora Spawn de Mortal Kombat 11. Algo interesante que nos revelan de este personaje es su clase, el cual tiene la clase nómada. Básicamente la mejor clase del juego, ya que la clase nómada es como si tuvieses todas las clases del juego. Así que por ejemplo, en la guerra de facciones Spawn siempre va a tener multiplicador de temporada. Para los personajes en general no revelaron muchas cosas de las pasivas, pero tenemos un poco de información. Según nos dicen, Spawn va a ser un personaje que acumule una pasiva de necroplasma en la cual pueda liberarla contraatacando al enemigo, siendo similar a la pasiva de Sindel MK11, solamente que es aún mejor, ya que sus contraataques van a ser variados y son ilimitados. Eso es todo lo que nos explican sobre la pasiva de este personaje. Y acá hay un clip donde nos muestran a Spawn haciendo un finalizador de combo o bien el ataque de la pasiva, el cual vemos que al final aplica incurabilidad como un efecto negativo, ya que tenemos una imagen de Spawn adentro del juego que está filtrada. Pasando con el segundo diamante para esta actualización, tenemos a un personaje MK1 que ya se venía a venir hace bastante y es Kenshi MK1. No nos revelan de qué clase es, pero seguramente sea de operaciones especiales y artes marciales. Tampoco nos revelan mucha info de la pasiva, nos dicen que es el primer MK1 que tiene una sinergia para los demás del equipo MK1 y que va a poder invocar a Sento, el espíritu de su espada, el cual va a mejorar su velocidad y cuando termina su tiempo de invocación, este hace un ataque espectral poderoso. Acá en este clip podemos ver un poco de gameplay y lo que podemos notar es que la pasiva de Sento se recarga con los finalizadores de combo. También podemos ver que Kenshi MK1 es bastante rápido. Y el último personaje que tenemos es el segundo integrante del equipo Onslaught y no es ninguno de los que creíamos que iban a salir, ya que Jax Onslaught de oro va a ser el compañero de Fujin Onslaught para esta actualización. Bastante inesperado en mi opinión, pero seguro que mejor que haber sacado otro Scorpion más. Otra vez tampoco nos revelan gran cosa de su pasiva. Nos dicen que tiene una pasiva increíble y que cada vez que ataca al enemigo con los puños gana más y más daño, calentando sus brazos robóticos hasta un 30% de aumento de daño. Y también gana resistencia a todos los prejuicios hasta un 60%, que es un montón. Básicamente este Jax lo puede hacer con el equipamiento adecuado, inmune a cualquier perjuicio, que para un personaje de oro esto es increíble. Quizás subestimé un poco a este Jax y se convertirá en el mejor Jax del juego. Y acá tenemos un poco de gameplay de este Jax, que como vemos por cada golpe que da se le calientan los brazos y por lo tanto le aumenta el daño y la resistencia a los perjuicios. Lo siguiente que tenemos es una muy buena noticia y es que vamos a tener una completamente nueva torre, la torre de Hellspawn, o traducida al español, la torre del engendro del infierno o torre demoníaca. En esta torre vamos a poder conseguir nuevos equipamientos que no voy a mencionar qué hace cada uno, pero capaz que los separo en otro video. Lo que sí quiero mencionar es que en esta torre vamos a poder conseguir el conjunto de la Friendship de Liu Kang y el conjunto para la Friendship de Raiden. Así que estos dos Friendship no van a salir para comprarlos en la cripta. En esta nueva torre vamos a tener tanto dificultad normal como dificultad fatal. En la torre normal vamos a tener de recompensas a Scorpion demoníaco, Liu Kang círculo de sombras, Shang Tsung MK11 y Raider MK11. Unos personajes un tanto viejos pero tampoco están tan mal. Mientras que por el otro lado, en la torre fatal, que acá está todo lo bueno, vamos a tener de recompensa principal al nuevo Spawn, que lo vamos a poder conseguir de manera gratis si es que te toca. También tenemos a Scorpion MK1, a Quan Chi Círculo de Sombras, a Nightwolf Círculo de Sombras y a Liu Kang MK11. Sin duda unas muy buenas recompensas, pero habrá que ver qué tan difícil será esta torre, que seguramente no sea nada fácil.
En el tráiler nos llegan a revelar la última batalla de la torre normal. El diseño de la torre está muy bueno. Y en esta batalla 200 nos vamos a tener que enfrentar a Scorpion MK11, a Noob Saibot MK11 y al nuevo Spawn. Sin duda unos jefes que hay que tenerles mínimo un poco de miedo. Ya que estamos hablando de torres, también tenemos las próximas torres repetidas que vendrán en esta actualización. Al parecer mis predicciones estaban en lo correcto y tendremos como torre repetida a la torre retorcida, que ya por fin va a estar de vuelta con su dificultad normal y la fatal. Y también vamos a tener como otra torre repetida a la torre de película de acción, tanto en su versión normal como en su versión fatal. Quizás tengan un cambio en la recompensa como hicieron en algunas torres repetidas, pero la verdad que son unas torres que en su tiempo estuvieron bastante buenas, así que me parece bastante bien. Ahora hablemos de las nuevas Friendships y el nuevo Brutality. En esta ocasión se pusieron las pilas y no trajeron una ni dos, sino que nos traen 3 Friendships. Los primeros, como antes mencioné, son para Raiden y para Liu Kang, y el tercero va a ser para el tío Kano. Acá le podemos echar un pequeño vistazo a las 3. Para mí, sin lugar a duda, la de Raiden es increíble, está muy bien hecha, así que les tengo que dar mis aplausos a MK Mobile. La de Liu Kang está también muy buena y la de Kano creo que es mi menos preferida, pero está bastante bien igualmente. Como antes mencioné, la Friendship de Liu Kang y de Raiden se van a poder conseguir en la nueva torre, y la Friendship de Kano se va a poder conseguir en la cripta, al igual que el nuevo Brutality que va a ser para Kenshi. Que por cierto es el primer Brutality sacado de Mortal Kombat 1. Las anteriores Brutalities eran la mayoría sacadas de Mortal Kombat X. Así que en el futuro podríamos estar viendo llegar algunas Brutalities más sacadas de MK1. Ahora tenemos algo muy a destacar de esta actualización, que son las nuevas cartas de fusión. Creo yo que uno de los mayores cambios que va a tener este juego. Por lo que estoy viendo, estas cartas las puedes comprar por cristales de dragón, y en el momento que acumulas las suficientes, lo que puedes hacer es elegir a un personaje, ya sea de diamante o de oro, y fusionarlo hasta la fusión X. Pero hay una especificación que no te permite usar estas cartas si el personaje está por debajo de la fusión 3. Así que no puedes desbloquear un diamante nuevo y con estas cartas rápido las mejoras a fusión X, así no funciona. Creo que es algo entendible para que no esté tan roto y mantener el balance del juego. También por si acaso menciono que una carta equivale a una fusión, así que si tenés 7 cartas de estas y un personaje a fusión 3, lo vas a poder mejorar a la fusión X. Lo mismo aplica para las cartas de fusión de equipamientos especiales y épicos, ya sean de torres, de guerra de facciones o de la cripta. En mi opinión, este es un cambio muy positivo para poder llevar a más personajes de diamante o de oro a una fusión más aceptable para poder usarlos en torres y en otros modos de juego. Este, junto con la previa edición de los cristales de dragón, ahora nos va a permitir mejorar nuestra colección de una manera más rápida y personalizada. Vamos ahora a un cambio significativo que tuvo el modo de juego de la cripta. Ahora, una vez completes una cripta, te va a aparecer una pantalla final diferente, en la cual te muestra tu calificación que obtuviste en la cripta que completaste. Esta calificación se evalúa en base a en cuánto tiempo terminaste la cripta, cuánto daño te hicieron los enemigos, entre otros datos que se usan para determinar tu nota final. Mientras más alta es tu calificación, más cristales de dragón vas a obtener. La calificación puede variar desde una D hasta una S, que sería lo mejor. Otro dato a tener en cuenta es que no hay límite en los cristales de dragón que puedes obtener en este modo. Así que podrías hacer 10 criptas y farmear 100 cristales de dragón sin que te cuente en el límite diario. Sin duda un cambio que no viene nada mal, que está muy bien y que mejora bastante la cripta y las maneras de obtener cristales de dragón que antes eran bastante limitadas. Ahora pasamos a las nuevas temporadas de los pases de combate y a las mejoras que este tuvo. En la próxima temporada vamos a estar obteniendo la ascensión para Kenshi Equilibrado, sin duda un personaje que no me esperaba para nada, ya que hasta el momento pensaba que solo los personajes de desafío tendrían un pase de combate, pero esto amplía más las posibilidades de nuevos pases de combate. Sin embargo, no estoy muy convencido de que Kenshi Equilibrado fuese una mejor opción que un pase de combate para Kenshi Dios Antiguo. Creo que la gente hubiera estado más contenta. En la siguiente temporada va a estar el pase de combate de Jax Armas Pesadas, otro personaje de oro que no me convence mucho y que creo que habían mejores opciones. Pero bueno, ahora el pase de combate tiene un nuevo sistema de recompensas, incluyendo ahora la máscara de Dramin como una recompensa y otros cambios que tuvo que ya veremos cuando llegue la actualización.
Para la gente que no tiene la máscara de Dramel al máximo, ahora hay una posibilidad para obtenerla finalmente. Otro cambio pequeño pero que se agradece bastante. Y como último tema que tenemos información es sobre los packs y nuevas presas de fuerza. Ahora en esta actualización vamos a poder conseguir nuevos iconos y banners con temática de verano. Un detalle que no está nada mal y se ven bastante facheritos. Algo que van a añadir que es sobre los cristales de dragón es que vamos a poder comprar packs como los de almas pero con cristales de dragón. Van a costar pocos cristales a cambio de tener una chance de que te toque un personaje que ofrece el pack pero que no está garantizado. También, como es una actualización de verano, significa que también tendremos algunas ofertas y descuentos como lo podrían ser el pack de llama de verano, quizás nuevos packs de la 5.4 y los anteriores packs filtrados que todavía no aparecieron con relación a Shang Tsung MK1 como el pack Tu alma es mía, el pack de los lagartos y el pack de la alianza mortal. Pero bueno, eso sería toda la información que tenemos actualmente de la nueva actualización 5.4 para Mortal Kombat Mobile. Sin lugar a duda, una de las mayores actualizaciones en la historia del juego y que definitivamente va a revivir MK Mobile. El simple hecho de tener 3 personajes, una nueva torre y 4 finales especiales es algo que hay que apreciar por parte de los desarrolladores. La verdad es que no podría estar más contento y solamente espero que esta actualización no esté llena de bugs y sea una decepción realmente. Díganme en los comentarios su opinión acerca de la actualización que los estaré leyendo. Espero que el video te haya gustado y si fue así me apoyarías un montón si dejas tu like. Si todavía no estás suscrito al canal te puedes suscribir que también me apoyaría un montón. También te puedes unir al Discord de la comunidad que está debajo en la descripción. Ahí puedes hablar con otra gente sobre MK Mobile y estar pendiente en las noticias del juego. Si querés me puedes seguir en mis redes sociales que están debajo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.